Buenos días, bienvenidos a este nuevo encuentro virtual en lo que tiene que ver con nuestro seminario. Hoy vamos a abordar el tema de lo que es uso de mayúsculas, uso de minúsculas, lo que son además de lo cotidiano que conocemos en el uso de ellas, vamos a conocer algunas usos que tienen algunas letras dudosas, las más comunes o que se nos hacen algo difíciles, como es la V, la B, la C, la S, la Z, la Y, la LY, o doble L, igualmente la G y la J. Debo comenzar diciéndoles que definitivamente en cuanto a lo que tiene que ver con el uso de las letras mayúsculas, pues bien, vamos a referirnos que específicamente en el español la escritura más habitual nosotros la vamos a realizar en letras minúsculas. Sin embargo, en algunos momentos uno, en el caso como por ejemplo cuando hacemos pausa después de un punto o bien la primera letra de un nombre propio, se escriben siempre con letra mayúscula, que es lo que comúnmente nosotros conocemos. Debo decirles que en algunas ocasiones una palabra, frase o texto pueden aparecer escritos completamente en mayúsculas, como es por ejemplo el colocar las iniciales de las ONG, o por ejemplo cuando se escriben frases completas, está prohibido fumar, y ese tipo de ejemplos donde se pueden utilizar tranquilamente el uso de todas las letras en mayúsculas. Antes de explicar los usos de las letras mayúsculas, es importante tener en cuenta algunas cuestiones generales relativas al empleo que tiene que ver con estas letras. En primer lugar, al igual que las letras minúsculas, las letras mayúsculas se acentúan, siguiendo lo establecido por las reglas de acentuación y así establecidos en nuestra Real Academia Española. Por ejemplo, nosotros decimos ánima. Es una palabra que cuando se escribe en letras minúsculas se acentúa, porque es esdrújula, claro, por supuesto, ¿verdad? Entonces, cuando escribimos la palabra con letras mayúsculas, esa A debe ir acentuada igualmente y se escribe con mayúsculas. Debemos escribirla con tilde en la letra inicial. Aunque, por ejemplo, las siglas, que son palabras que se escriben siempre en mayúsculas, nunca llevan tilde. Un caso es el de la CIA, que pues procede del inglés como tal, que significa Central de Inteligencia, Agencia, o Central de Inteligencia, Agencia Central de Inteligencia, creo. Pues allí en esos casos no, en nuestro español no se acentúa, no se le colocará tilde. Otro dato de interés en relación al uso de las letras mayúsculas es, por ejemplo, las letras I y J, cuando se escriben en forma mayúscula, no llevan ese puntito que le colocamos arriba para identificar la I y para identificar la J. En el caso de las mayúsculas, no las lleva. Y otro datico que debemos de tener en cuenta ahí, según los usos de la mayúscula, las abreviaturas en plural se escriben con mayúsculas. Por ejemplo, nosotros decimos recursos humanos. Eso son palabras que se escriben siempre en mayúsculas. Ahora bien, hay otros momentos donde hacemos uso de las mayúsculas, que es cuando nos encontramos en presencia de los signos de puntuación. Como vemos en la lámina, nosotros vamos a encontrar que después de un punto y seguido, por ejemplo, cuando decimos una oración, esta noche de dormir mal, pausa, estaré cansado todo el día. Asimismo lo vamos a ver detrás de los puntos suspensivos. Eso sí, siempre que la frase no continúe después de ellos. Es decir, siempre que los puntos suspensivos dividan dos frases, independientemente la una de la otra. Por ejemplo, si yo digo así, tú tienes que comprar pan, cerveza, chocolate,
lechuga, mermelada, punto suspensivo. Y yo me encargo de hacer la cena. Como vemos allí, es un enunciado que continúa después de los 3 puntos, por lo que no lleva mayúscula. Pero, por ejemplo, si yo digo, fuimos al cine y después de pasear, hacía una noche fría de invierno como las de antes. En ese caso, sí. Fíjense que la primera idea de fuimos al cine y después a pasear, es una idea, aunque es del mismo contexto, el mismo texto, son ideas distintas. En ese caso, sí, después de esos puntos suspensivos, porque iba a decir a pasear, a comer helado, a disfrutar de la noche fría, no lo refiere el escritor, sino que coloca los puntos suspensivos para saber que hizo otras muchas cosas, pero cerró diciendo, hacía una noche fría de invierno como las de antes. En ese caso sí va el uso de la mayúscula después de los puntos suspensivos. Otro es cuando escribimos una carta. Después de los 2 puntos de saludo inicial, siempre utilizamos la letra mayúscula para iniciar la carta. Por ejemplo, cuando digo, querida Miriam, te escribo por esto y por esto. Ese T, después de querida Miriam, 2 puntos, e inmediatamente viene con mayúscula. Otra de las formas es, recuerden, estamos hablando el uso de las mayúsculas ante signos de puntuación. De igual forma, después de los 2 puntos que utilizamos para reproducir un discurso en estilo directo, por ejemplo, cuando decimos, Alicia me dijo, 2 puntos, te querré siempre. En ese caso, después de esos 2 puntos, inmediatamente iniciamos con mayúsculas. Ahora bien, uso de las mayúsculas sin tener en cuenta los signos de puntuación. Sin los signos de puntuación, las mayúsculas también se rigen por otro tipo de normas que son independientes de la puntuación de texto. Por ejemplo, el que nosotros comúnmente sabemos que se escriben los nombres propios con mayúsculas. En general, los nombres comunes se escriben siempre en letra minúscula, pero en determinados contextos, cuando este nombre común se categoriza y se emplea para nombrar una realidad distinta del resto, también se puede escribir con letras mayúsculas. Ejemplos tenemos muchos de los que vamos a anotar en la lámina. Los nombres propios de personas, animales y cosas singularizadas se escriben Isabel, por ejemplo, Isabel, Pedro, Rocinante, Tizón. Los apellidos como tal, los sobrenombres o apodos, allí tienen ejemplos, los topónimos, América, Italia, Toledo, México, etc. Nombres de lugares, como por decir Lisboa, Madeira, Tejo. Nombres de origen mitológico, por ejemplo, los Júpiter. Los nombres de instituciones o centros culturales. Los nombres de festividades, por ejemplo, la Navidad, la Semana Santa, carnavales. Igualmente se escriben con mayúsculas los signos, símbolos químicos y abreviaturas internacionales. Por ejemplo, el símbolo del agua, H en mayúscula, 2, la O en mayúscula, 2, por decirlo, la ONU. Un dato muy importante que siempre nos preguntamos es, en los casos, por ejemplo, los nombres de las calles y los espacios públicos de las ciudades se escriben con mayúscula, pero se escriben con minúscula los nombres comunes que les acompañan. Por ejemplo, cuando yo digo la calle San José, la palabra calle no forma parte del nombre, es el nombre el que se coloca el nombre de la calle, no la palabra calle como tal, o de la plaza o de tal cosa, es el nombre de ellos que debe ir escrito su primera letra en mayúscula. También se escriben con mayúsculas los nombres de los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, los nombres adjetivos que dan títulos a publicaciones, periódicos, colecciones, revistas, asimismo las festividades, por ejemplo, Día del Trabajador, Feria de Abril. Debo resaltar que igualmente cuando nosotros hacemos los señalamientos a las entidades o personalidades, cuando por ejemplo decimos
nos vamos a referir al Papa, nosotros colocamos el Papa fue a la iglesia. En ese caso, como no estamos haciendo referencia al nombre del Papa, la personalidad del Papa, la palabra Papa inicia con letra mayúscula. Pero si decimos el Papa, por decir ustedes Juan Pablo II, esa palabra Papa iría en minúscula y lo que iría en mayúscula sería Juan Pablo II con sus primeras letras mayúsculas. Y así para cualquier señalamiento escrito en cuanto hacemos referencia a esas personalidades. Si nos referimos al alcalde de Calabozo, no tiene por qué ir la palabra alcalde en mayúscula, no, va en minúscula. Si nos referimos a la palabra alcalde de Calabozo, esa palabra alcalde iría en mayúscula. Pero si decimos el alcalde de Calabozo, Francisco Graterol, esa palabra alcalde de Calabozo o esa oración no va en mayúscula, va en mayúscula es el nombre del alcalde. Entonces siempre cuando referimos nombre y apellido de la personalidad, la entidad, se coloca en mayúscula, más no la entidad que representa. En cuanto al uso de las minúsculas, pues nosotros encontramos, inclusive en nuestros trabajos de tesis de investigaciones de grado, cuando vemos que colocan San Juan, coma, el mes, o colocan febrero, San Juan, coma, febrero del año 2000 tan. Esa palabra febrero la vemos que siempre tienen el hábito de colocarla en mayúscula, no, solamente que vaya a inicio de oración, pues se escribiría en mayúscula. De resto, lo que son los días de la semana, los meses del año y las estaciones del año se escriben con minúscula en nuestra lengua, salvo que formen parte de un nombre propio, como por ejemplo el Jueves Santo, o como les digo, que vayan a inicio de oración. Todos los nombres comunes también se escriben por norma general en letra minúscula, salvo las excepciones que ya mencionamos anteriormente. Y de igual manera los nombres propios que se recategorizan y se utilizan como comunes se deben escribir con letra minúscula. También se escriben en minúscula todos aquellos tratamientos que nosotros damos de señor, señora, usted, santo, santa, don, doña. Ese tipo de tratamientos nosotros debemos hacerlo, son las que nosotros utilizamos en minúscula. Bien, fíjense que ahora vamos a entrar a un campo que parecía extenso y difícil, y es bastante extenso. Les hice en la presentación de las láminas, bien precisos y tratando de que sean comparativos y puedan aprendérselos de la misma manera que se aprendieron esa norma que dice que antes de P y B se escribe con M. De esa misma forma puedan lograr escribir, guardar en el disco duro, es decir, en nuestro cerebrito, cuándo podríamos escribir con B y cuándo podríamos escribir con V. Entonces ahí en esa lámina van a notar claramente que es muy fácil identificarla, solamente que tenemos que se trata de un ejercicio de retención o un ejercicio lo que nosotros comúnmente llamamos un caletre, pero es un caletre corto y preciso, tal cual, así como les dije antes, de P y B se escribe con M igualmente. Vamos a decir que se escribe con V todos los vocablos que comienzan con na, ya al saber, no, mira, voy a escribir navideño, ¿con qué B? No, al iniciar ya con lo que es el vocablo o la sílaba na, ya yo sé que y automáticamente va con. Aunque existan algunas excepciones, por ejemplo la palabra nabo, pero que son distintivos del objeto, la fruta, el sujeto, el nombre de la persona que se le asigne como tal, ¿ok? No es por regla. Y así van igualmente a poder comparar e identificar de manera fácil. Este es con B, aquí es con V. Y ya van descartando, van a aprendérselo por ensayo y error cuando comiencen a ver los ejemplos que tienen allí colocados en la lámina. Igualmente vamos a encontrarnos con el ejercicio de lo que es el uso de la C, la S y la Z. Allí también les coloqué de manera muy precisa, pues repito, es un material bastante extenso, el uso de esas letras dudosas y la cantidad de algunas excepciones que tiene.
pero para norma y conocimiento de nosotros general, que es lo que utilizamos comúnmente, las tienen allí. Son las que nos van a servir para el día. Las demás excepciones son palabras que muy poco incorporamos nosotros a nuestra lengua castellana, así que no van a presentar problema alguno. Con aprendernoslas de esta manera, vamos a poder deducir entonces claramente cuando nos toque escribir. ¿Y por qué razón? Porque así lo establece la norma. En lo que tiene que ver con la Y y la L, bueno, igualmente tienen allí señalamientos en cuanto a estas láminas, donde están la Y, la L, donde va a estar la J y la G. Están muy precisas y fácil de que podamos entenderlas y poderlas practicar en ejercicio.